Vamos a hablar sobre las lipoproteínas y su metabolismo. Su servidor, el doctor en ciencias Ismael Vázquez Moctezuma. Estos videos son especiales para la Asociación Nacional de Medicina Estética. Desarrollaremos los siguientes temas: características fisicoquímicas de las lipoproteínas, metabolismo de las lipoproteínas y placa de ateroma, y además dislipidemias más importantes de la clasificación de Fredrickson. Las lipoproteínas son partículas que se encuentran en el plasma que transportan lípidos, incluyen el colesterol, clases de lipoproteínas diferentes, kilomicrones, toman lípidos desde el intestino delgado a través de las células de los ganglios, y las llevan hacia la sangre. Las lipoproteínas de muy baja densidad, estas provienen de aquí en adelante de la VLDL, IDL, LDL y HDL, provienen del hígado. Los kilomicrones provienen del intestino. Los kilomicrones llevan la grasa que viene de la alimentación, viajan por la linfa, por los vasos linfáticos, forman el fluido lechoso llamado quilos y llegan al conducto torácico y se vierten hacia la sangre. Las VLDL, IDL y LDL es una familia de lipoproteínas que son hermanas. La VLDL cuando baja de peso se convierte en IDL, y la IDL cuando baja de peso, o sea, cuando dona sus ácidos grasos, se convierte en LDL. Cada una de estas partículas va dejando en el endotelio vascular la grasa, y esa grasa en forma de ácidos grasos se va hacia el tejido adiposo y ahí se almacena. Las HDL son partículas que se llaman barredoras, las cuales también salen del hígado pero recogen el exceso de colesterol. Hay un intercambio de proteínas, hay un intercambio de lípidos entre estas partículas, de lo cual hablaremos en esta charla, ¿sí? Las lipoproteínas son partículas esféricas que viajan en la sangre, tienen diferentes características. Por ejemplo, las HDL son las de más densidad, comparadas con los kilomicrones que vienen del intestino, que son los de menos densidad. De ahí le seguiría en densidad las VLDL que provienen del hígado. Las VLDL cuando bajan de peso se convierten en las IDL, y las LDL, las IDL cuando bajan de peso, o sea, cuando donan sus grasas hacia el tejido adiposo, se convierten en LDL. Estas partículas, por ejemplo, los kilomicrones que provienen del intestino, pues llevan la grasa de la alimentación, y como su nombre lo indica, pues ya les había mencionado que cuando entran por la linfa y llegan a la sangre, donan su grasa, sus ácidos grasos, hacia el tejido adiposo. Los lípidos que vienen almacenados en los kilomicrones vienen en forma de triglicéridos, o sea, tres ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol, y también tienen colesterol esterificado, o sea, una molécula de colesterol unido a un ácido graso. Las VLDL, que es Very Low Density Lipoproteins, lipoproteínas de muy baja densidad, estas principalmente llevan ácidos grasos del hígado hacia la circulación. Las IDL, que es Intermediate Density Lipoproteins, que son lipoproteínas de densidad intermedia, cuando las VLDL donan lípidos se convierten en IDL porque bajan de tamaño. Las IDL cuando bajan de tamaño porque el endotelio les chupa los ácidos grasos, se convierten en Low Density Lipoproteins, LDL, ¿sí? Que son lipoproteínas de baja densidad. Y estas LDL cuando ya donan todos sus lípidos, concentran colesterol y se van directo al hígado, donde son recapturadas por el receptor para LDL. Y finalmente las HDL, que tienen salida aparte del hígado, estas HDL son las High Density Lipoproteins. Estas recogen el exceso de colesterol de los órganos. Las LDL llevan, muy importante, llevan colesterol hacia las glándulas, como son las suprarrenales, productoras de esteroides, como el cortisol. Llevan colesterol hacia los testículos, productoras de hormonas masculinas, androsterona, androstenediona, etc. Y las LDL también llevan colesterol hacia los ovarios, por ejemplo, para producir estrógenos y progesterona en la mujer. Entonces son muy importantes estas partículas, no debemos de satanizarlas,
Sin embargo, al tener excesos de LDL, por ejemplo, o VLDL o de kilomicrones y tener bajas las HDLs, eso es muy malo para nuestra salud. Bueno, entonces los kilomicrones tienen apoproteínas, que son proteínas que están en estas esferas, ¿sí? Las apoproteínas son proteínas que en una esferita, que puede ser el kilomicrón, puede ser la VLDL, la IDL, la HDL, etcétera, tienen una cubierta de fosfolípidos y tienen proteínas asociadas que se llaman apolipoproteínas, que son de diferentes clases, se clasifican por letras, etcétera, y las proteínas, pues abrazan esta partícula esférica que se han visto ya por microscopía en el suero, y el centro de la partícula tiene colesterol esterificado, la superficie tiene fosfolípidos y también en el centro hay triglicéridos. Sí, la LDL mayormente va a tener colesterol. Entonces, estas son las apoproteínas. Las lipoproteínas son las esferitas que contienen las apoproteínas, que son proteínas de la superficie, que son receptores, que son enzimas. Su función es el transporte, en los kilomicrones, el transporte de triglicéridos exógenos de la alimentación. Su origen proviene del intestino. Los remanentes de kilomicrón son aquellos que ya después de dejar toda su grasa en el endotelio, viajan al hígado y son recapturados. ¿Cómo se les chupa el endotelio la grasa? Por los ácidos grasos, por medio de una lipasa que se llama lipoproteína lipasa, que es estimulada por la insulina. Esta enzima la produce el adipocito y la envía hacia el endotelio capilar sanguíneo, y ahí se acomoda esta enzima con el sitio activo mirando hacia la sangre. Entonces pasan las partículas y las capturan estas enzimas y les sacan sus ácidos grasos y luego los mandan hacia el adipocito. Los VLDL tienen ApoB100, ApoC2, ApoC3, ApoE, transportan triglicéridos principalmente, su origen es hepático. ¿Sí? La IDL tienen ApoB100, ApoE, transporte de colesterol endógeno, su origen es intravascular, o sea, es cuando se transforman de VLDL a IDL, pero en realidad su origen es hepático, ¿sí? Se les llama partículas pre-beta en una electroforesis. La LDL tiene ApoB100, transporte de colesterol hacia los tejidos. Ya ven que lleva el colesterol para las hormonas muy importantes, cortisol, estrógenos, progesterona, andrógenos, etc. Eh, Forman las partículas beta en una electroforesis. Las HDL tienen ApoA1, ApoA2, ApoC2, ApoC3, ApoE, transporte de colesterol hacia el hígado. Su origen es hepático e intestinal también. Son HDLs también que se provienen del intestino, ¿sí? En el electroforesis forman las bandas que se llaman alfa. Aquí está la estructura, ya hablamos de ella. En el centro hay triglicéridos, colesterol esterificado, en la periferia hay fosfolípidos, son unas esferas, también hay vitaminas liposolubles en medio, en el caso de los kilomicrones. Entonces aquí está la estructura. Sí, estas son las apolipoproteínas que hablamos hace un momento, ApoA1, ApoA2, etc. Comparadas en tamaño, el kilomicrón se las lleva de calle, es una partícula bofa, tiene muchos ácidos grasos en medio, triglicéridos principalmente. Las VLDL son más pequeñas y a su vez las IDL más pequeñas, y las LDL, perdón, aquí es LDL, son mucho más pequeñas, llevan más colesterol, y las HDL son las que recogen el exceso de colesterol en los tejidos, son las partículas barredoras. Las lipoproteínas son esféricas con un centro hidrofóbico, ¿sí? Tienen triglicéridos y colesterol, tienen apoliproteínas, tienen ApoB48 del intestino, ApoB100, son aterogénicas, ¿verdad? Se clasifican en base a su densidad y su movilidad electroforética, ya hablamos de eso. Las apoliproteínas principales de los humanos son la ApoA1, es la principal apo de las HDL, ApoA2, es un dímero de las HDL, ApoB48, encontrada solamente en los kilomicrones, ApoB100 principalmente en las proteínas, en las lipoproteínas, perdón, LDL. ApoB48 ya quedamos que es del kilomicrón, lleva colesterol, ésteres de colesterol. El ApoB100 lleva VLDL y DLLDL, transporta
une al receptor, perdón, del VLDL, su función. ApoC2 lleva colesterol, VLDL y DL-HDL, activa la proteína lipasa, la enzima esta que es del endotelio. ApoC3 lleva colesterol, VLDL y DL-HDL, inhibe la proteína lipasa. ApoE lleva colesterol remanentes, lleva VLDL, IDL, HDL, está en los remanentes, perdón, y se une al receptor LDL. ApoA1 está en las HDL y el kilomicrón, y activa la lecitina colesterol aciltransferasa, que es la que le mete una colita de ácido graso al colesterol libre. Las APOs del humano: ApoC1 encontrada en el kilomicrón, principalmente VLDL, HDL. ApoC2 encontrada en el kilomicrón, VLDL, HDL. ApoC3 encontrada en el kilomicrón, VLDL y DL-HDL. ApoD encontrada solamente en apolipoproteína D, solamente en HDLs. ApoE encontrada en kilomicrón, VLDL y DL-HDL. ApoH encontrada en kilomicrón, también en otras lipoproteínas. Los kilomicrones son derivados de la dieta, ya quedamos que son muy bofos, etc. Se forman en el enterocito, llevan ácidos grasos en forma de triglicéridos, llevan colesterol esterificado, viajan por la linfa, son víctimas de la lipoproteína lipasa del endotelio, y cuando son al final forman remanentes de kilomicrón que son recapturados por el hígado finalmente. Entonces aquí están algunas de las APO que ya hablamos al respecto. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, salen del enterocito, viajan en la linfa, luego viajan en la sangre. En la sangre la HDL les va a donar ApoC2, ApoE, al kilomicrón. Ya tiene más, recuerden que el kilomicrón lleva ApoB48, pasa por el endotelio hay la lipoproteína lipasa que le saca la grasa, la lleva al adipocito, y el adipocito almacena, perdón, los ácidos grasos en forma de triglicéridos. Finalmente el remanente de kilomicrón es recapturado por el hígado y así es eliminado. Para el caso de las VLDL, ya quedamos que también tienen baja densidad, tienen muchos triglicéridos, provienen del hígado. Cuando bajan de peso se convierten en IDL, y si vuelven a bajar de peso las IDL se convierten en LDL. Las VLDL cuando nacen del hígado se llaman VLDL nacientes. Y vamos a ver aquí su metabolismo: salen del hígado, aquí van las VLDL nacientes, ¿verdad? Reciben ApoC, ApoE de las HDL, llegan al endotelio, la proteína lipasa le saca los ácidos grasos, los lleva al adipocito. Estos ácidos grasos y forman la gran gota de grasa, grasa, perdón, del adipocito. La VLDL se convierte en IDL cuando bajó de peso, ¿sí? Puede ser recapturada por el hígado, pasa otra vez por el endotelio, la proteína lipasa les vuelve a sacar la grasa, y finalmente la compacta en forma de LDL. La LDL dona colesterol a los tejidos para crear hormonas esteroides, y finalmente la LDL puede ser recapturada por el hígado. Cuando estas LDL no son recapturadas por el hígado por problemas de que están oxidadas, de que no hay receptores, etcétera, se oxidan, ¿verdad? Y si duran mucho tiempo en la sangre, si se oxidan, son fagocitadas por los macrófagos, generando macrófagos espumosos, que es el origen de las placas de ateroma. Las IDL son las de densidad intermedia, las cuales dan lugar a las LDL, que son de baja densidad, ¿sí? Y finalmente las HDL son las heroínas, ¿verdad? Son las que donan apoliproteínas a las demás partículas, recogen el exceso de colesterol y lo llevan al hígado. Se les llama partículas barredoras. Si su origen puede ser del hígado o pueden ser de la mucosa intestinal, también produce HDL. La HDL lleva lecitina, colesterol aciltransferasa, ¿sí? Y lleva en su superficie ApoC2, ApoA y ApoE. Chupa el exceso de colesterol de membranas y de órganos. Esta HDL se convierte en una HDL ya madura, la cual lleva hacia el hígado el exceso de colesterol finalmente. Y las funciones del HDL es transferir proteínas a otras lipoproteínas, toma los lípidos de otras lipoproteínas, toma el colesterol de las membranas celulares, convierte el colesterol a colesterol esterificado por vía de la lecitina colesterol aciltransferasa, LCAT,
transfiere colesterol o ésteres de colesterol, perdón, a otras lipoproteínas, ¿sí? Participa en el transporte inverso del colesterol. Aquí vemos el receptor para LDL, hay una enfermedad genética en la cual hay una mutación del receptor para LDL y causa una dislipidemia desde la infancia, edad muy grave, que genera placas de ateroma e incluso puede generar infartos. Aquí está el receptor para LDL, es muy importante, tiene una parte extracelular, tiene azúcares en ciertas porciones de la parte extracelular, tiene una parte transmembranosa y una parte intracitoplásmica. Esto permite capturar la partícula Low Density Lipoprotein o LDL. La aterosclerosis es el depósito de placas de ateromas. Esto da lugar a una enfermedad del corazón, que esto puede llevar a la muerte. Estos ésteres de colesterol se depositan en las paredes arteriales debido a que yo les decía que las LDL oxidadas en realidad son fagocitadas por los macrófagos, y al fagocitarlos forman macrófagos espumosos que se van debajo del endotelio, se van fusionando varios macrófagos, forman una célula gigante de cuerpo extraño. Esto genera inflamación, hay proliferación de músculo liso, hay inflamación, hay depósito de calcio en esta célula gigante, hay ruptura de la célula, actividad de las enzimas que tienen estos macrófagos, y se puede romper esta placa de ateroma inestable y puede llevar a la formación de trombos y también de eh, embolias, ¿verdad? Aquí está una placa de ateroma, ¿sí? Vemos que una buena parte del vaso ha sido obstruido por esta placa, ¿sí? La clasificación de Fredrickson la divide en tipo 1, en la cual hay una hiperquilomicronemia, ¿sí? Hay reducción de HDL, ausencia de lipoproteína lipasa, esta enzima que está en el endotelio vascular, deficiencia de ApoC2, hay una hiperquilomicronemia, predominan los triglicéridos. En la tipo 2A, esta dislipidemia, hay aumento de LDL, disminución de catabolismo de las LDL, hay problemas de receptor, en estas principalmente hay colesterol alto. La tipo 2B, hay aumento de VLDL y LDL, a menudo reducción de HDL, incremento de la producción de VLDL, más problemas en el catabolismo de las LDL. En la tipo 3 hay aumento de IDL, beta-lipoproteinemia también es llamada, es una ApoE anormal, problemas en el metabolismo de las IDL, elevación de colesterol y triglicéridos, etc. En la tipo 4 hay aumento de VLDL, a menudo reducción de HDL, problemas en el catabolismo de las VLDL, hay problemas en la dieta, ¿verdad? Se conoce más bien como una hiper-pre-beta-lipoproteinemia. En la tipo 5 hay aumento de kilomicrones, aumento de VLDL, reducción de HDL, reducción de lipoproteína lipasa y hipersecreción de VLDLs, ¿sí? Más bien conocida como dislipidemia mixta. Los factores que hay que promueven la elevación de lípidos son la edad, entre más edad más dislipidemia, mayor de 45 años en los varones, mujeres mayores de 55 años, las hormonas de las mujeres son un factor protector. Si hay una historia familiar de enfermedad cardiovascular, si es fumador, si hay hipertensión, si hay disminución de HDL, ¿verdad? Por abajo de 40 miligramos por decilitro, si hay obesidad, si hay un índice de masa corporal mayor del 30%, si hay diabetes, si hay inactividad y falta de ejercicio, ¿verdad? Esto puede llevar a una dislipidemia, de las que generalmente padece la mayoría de la población mexicana. Hay drogas que les voy a pedir que por favor investiguen, ¿sí? Hay, por ejemplo, resinas que captan ácidos biliares y colesterol en el intestino. Hay otras drogas que actúan a nivel de la oxidación peroxisomal de ácidos grasos, por ejemplo, las triacilidinedionas, los fibratos, ¿verdad? Principalmente. Hay otras que estimulan la lipoproteína lipasa. Hay otros que inhiben la trigliceridolipasa. Hay otros que inhiben la hidroximetilglutaric coenzima reductasa para bajar el colesterol, etcétera. Entonces les pido por favor que hagan un estudio de los fármacos y cómo actúan para regular los lípidos en la sangre, ¿verdad? En estos pacientes. Muchas gracias, pues ya les encargué su tarea. No dejen de remitirla a la Asociación Nacional de Medicina Estética con el doctor Chelso.
Fue un placer y que pasen muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días.